Son las 8:11. Saludamos a Gabriela Eljuri. Ella es antropóloga, PhD en Sociedad y Cultura, docente universitaria. Ha escrito sobre este tema, esta amenaza que ha emitido un grupo anónimo denominado Dios, Patria, Orden y Tradición, PDOT. Una carta amenazante a la Bienal de Cuenca y al autor de la instalación Son de las Malvinas. Quisiera iniciar este diálogo, Gabriela, preguntándole si es que hay una relación entre la actuación de este oscuro grupo con la libertad de expresión y en qué medida, en ese sentido, deberíamos preocuparnos como sociedad. Buenos días, Gustavo, y buenos días a todas las personas que nos escuchan. Primero, agradecerle por esta invitación. Creo que con su introducción magnífica a este tema no quedará mucho por decir. Eh, y bueno, primero que nada, expresar mi solidaridad al artista Fernando Falconi, no solo por este intento de censura, por este acto de intimidación, sino por esa amenaza explícita que ha recibido. A su vez, también mi reconocimiento por su propuesta artística, que es valiente, que es de compromiso social y ético con la justicia, con la vida y con los tiempos que vivimos. Yo creo que hay varias capas, Gustavo, en este tema y que deben preocuparnos, ¿no? Por un lado está lo que usted bien ha dicho, una censura al arte, que indudablemente es una violación a los derechos culturales consagrados en nuestra Constitución, y no solo en el Ecuador, y no solo en la Constitución actual, sino desde la Constitución del 98, ¿no? Y esos derechos son la libertad estética, la libertad de las expresiones culturales, la libertad de expresión y la libertad de creación. Por un lado esto, ¿no? La censura como un acto de violación, la censura o el intento de censura como un acto de violación a los derechos culturales, a los derechos que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas. Pero por otro lado también hay otra capa no menor, que es este intento de borradura de la memoria social. En este caso, la obra de Falconi es una disputa por la memoria de estos crímenes, este crimen de Estado que es quizás de los más atroces que ha vivido el país, ¿no? 3 jóvenes, un niño detenidos ilegalmente, cruelmente torturados, asesinados e incinerados. Este es un acontecimiento bochornoso para el país, doloroso para el país, atroz. Y cuestionar una obra de este tipo es un intento de borradura de la memoria. Por otro lado, tampoco es menor, en este caso en particular, es que no solo hay un intento de censura, hay una amenaza y un mensaje altamente violento. Le dicen explícitamente en uno de estos correos que le envían al artista que le dan un ultimátum para retirar la obra y que de lo contrario ellos tomarán acciones, ellos, este grupo que desconocemos quiénes son, contra la exposición, contra los videos allí expuestos e incluso contra el propio artista. Es decir, aquí hay un acto de violencia grave, preocupante. Y yo quisiera decir algo más, Gustavo, y es que hay una particularidad en este caso puntual de censura, y es eh, viniendo de un grupo aparentemente no político, no partidista, aunque no sabemos quiénes son, eh, extraña esta defensa del gobierno y esta defensa de las Fuerzas Armadas. Comúnmente, cuando la censura viene desde las instituciones públicas, hay una connotación política, pero cuando viene desde actores de la sociedad civil, tiene que, por lo general, suelen ser más bien connotaciones de índole religioso y moralista, pero en este caso no debería pasar inadvertido esta defensa demente a las Fuerzas Armadas en un momento en el que el país está en un estado tan violento, con tantas denuncias frente a las Fuerzas Armadas, con Amnistía Internacional eh, documentando todos los casos de desapariciones forzadas en el país. Entonces, creo que además este caso en particular, que si bien no es aislado, sí tiene unas connotaciones especiales. ¿Cree usted que realmente se da esta situación en una especie de patrón creciente de censura en Cuenca, como usted sugiere en un artículo publicado recientemente en Voces Azuayas? Efectivamente, nosotros, varias personas vinculadas a la cultura, a las artes, a la academia, hemos estado siempre atentos a estos casos de censura. Este no es el primero, sí tiene estas connotaciones particulares que he indicado,
pero hay un patrón constante, algunas veces viene desde las instituciones, otras veces viene desde actores de la sociedad civil, ¿no? El año pasado se discutía en su medio de comunicación esa censura previa a la obra de Janet Méndez en una galería de arte muy importante de la ciudad, de arte contemporáneo, en donde una de las piezas, de un par de cuadros del artista, fueron, se impidió que sean exhibidos. El artista, como un acto no de autocensura, como se ha dicho, sino más bien de protesta, de reacción, cubrió estas obras que se pretendía retirar con cartulina. Hay los casos que usted ha mencionado de Vilma Traca, la caricatura también como motivo de censura. Hay un tema no menor, y Gustavo, usted lo conocerá mejor que yo, hay informes de Reporteros Sin Fronteras, por ejemplo, que nos hablan de un retroceso en la libertad de expresión y en la libertad de prensa en el país. La obra de Eduardo Moscoso, que también hubo una presión hacia la Casa de la Cultura en el 2023, si no estoy mal, para que se retire en ese caso desde un grupo religioso, ¿no? Como usted mencionaba, en algún momento también el despido a una directora de cultura hacia el 2020 por haber permitido un acto donde se cuestionaba mediante el arte los acontecimientos vinculados al paro del 2019. En el 2017 tuvimos un joven que desde un fanatismo religioso atacó una obra, en ese entonces de Marco Alvarado, y entonces vino una presión institucional para que se retire la muestra. Y como usted decía, hay un tema también político importante. Recordemos que hace un año el ministro de Defensa aparecía en rueda de prensa frente al grupo musical Mugre Sur del Norte, frente a un acto que él consideraba un atentado al gobierno, un atentado al presidente, que amenazaba públicamente o intimidaba públicamente a los músicos, asociándolos con la narcocultura, ¿no? La misma ministra de Cultura de ese entonces, hoy viceministra, se refería con preocupación, decía que le preocupa, que le asusta o le espanta este tipo de eventos musicales. Entonces, hay una constante que no es nueva, pero que debe preocuparnos hoy más que nunca en los tiempos que vivimos, donde hay una serie de grupos extremistas, incluso filofascistas, que resurgen alrededor del mundo. ¿Qué reacciones ha generado este nuevo caso en la ciudad de Cuenca y también qué reacciones, artículos como el suyo, que se han referido a estos temas? Yo creo que hay una reacción desde el mundo más vinculado con el arte, con la cultura, con la academia, una reacción de preocupación, es decir, por un lado, una preocupación frente a este atentado contra el arte, pero también una preocupación frente a esta sociedad que estamos viviendo, ¿no? Lo que usted mencionaba antes, que de pronto una sociedad que se asusta más frente a una obra de arte que a la realidad que es violenta, que es extrema en las calles, ¿no? Entonces, de pronto nos preocupa más la representación de la memoria o el apelar a la memoria que los actos cometidos, en este caso particular de esta obra, por las Fuerzas Armadas en lo que se podría considerar un crimen de Estado, ¿no? Ha habido la Ahora, respuesta de la Bienal, acertada, me parece, acertada en esta ocasión, de defender los derechos culturales y respaldar a su artista, ¿no? Se la, han pronunciado algunas personas sobre este tema, le he escuchado en su medio, Gustavo. la Constitución ecuatoriana establece que la cultura solo puede ser limitada si es que viola derechos. Le pregunto qué riesgos implica que actores políticos o religiosos pretendan ampliar estas limitaciones bajo criterios moralistas o ideológicos. Los riesgos son enormes, Gustavo, porque si hoy le callan a usted, mañana me callan a mí. Si hoy callan el arte, mañana nos callan a todos. La Constitución del Ecuador es sumamente clara respecto a los derechos culturales, la libertad estética, la libertad creativa y la libertad de expresión que va más allá del arte incluso, ¿no? Hay unos límites que reconoce la Constitución, que es cuando se violen otros tipos de derechos.
Ese otro tipo de derechos, se me ocurre a mí, podrían ser, por ejemplo, hacer apología al odio, al racismo, a la discriminación, etcétera. Pero en este caso, en un país laico, las creencias religiosas no pueden ser o no están en el margen de esos limitantes al ejercicio de los derechos. En un país, además, es diverso, que es laico, como he dicho, que es pluricultural, plurinacional. Entonces, los límites a la creación artística, a la creación estética, de ninguna manera se relaciona con ninguno de los casos de las censuras que hemos mencionado. Elucubrando un poco sobre estos temas, ¿qué considera usted pretende Dios, patria, orden y tradición? Un grupo anónimo que se presenta como ultraconservador, ultranacionalista. ¿Qué es lo que perseguiría? Y yo le veo muy complejo, como le decía, este caso particular de censura. Primero porque no están identificados los actores, ¿no? Hay un nombre, como usted ha dicho, el nombre de por sí ya es bastante decidor. Dios en un país laico, patria desde una visión muy nacionalista, orden, una especie de garantes del orden. Eh, a ver, el nombre de por sí ya debería asustarnos, ¿no? Incluso si uno mira este sello, este logotipo que usa este grupo, este gesto altamente violento, amenazante, pero ¿qué buscan? Por un lado es esta postura religiosa, evidentemente está en el título, pero fíjese usted también que un respaldo irrestricto al gobernante. Eh, Hay una visión de la patria, una especie de guardianes del orden, ¿no? Una visión caduca del arte también, apelando a sentidos de belleza, de quién define qué es arte, qué no, una postura antiderechos, indudablemente, pero yo creo que hay algo que, a ver, no quiero decir que necesariamente este grupo, pero podría haber incluso una postura filofascista, ¿no? Si uno se fija en toda la redacción del documento, como digo, hay una defensa irrestricta y acrítica con una exaltación casi a nivel de culto de líder, ¿no? Se refieren al excelentísimo señor presidente, a su plaza Fénix, al intachable gobierno nacional, es decir, una especie de culto al líder. Un tinte nacionalista al referirse a la patria, a la tradición, preocupante esa defensa de las Fuerzas Armadas en nombre del orden, ¿no? E incluso los términos que usan firman como la Legión de Cuenca, ¿no? La Legión es un término de guerra, la Legión hace referencia a tropas, ¿no? Un intento de suprimir cualquier forma de disidencia, de oposición, de restringir la libertad individual, pero también colectiva, la libertad que tenemos los ciudadanos de acercarnos y dialogar con el arte, ¿no? Una especie de tribunal de la Inquisición, ¿no? Que decide qué se debe exponer, qué es arte y qué debemos ver los ciudadanos, ¿no? Y también esta referencia al orden, a las fuerzas del bien, a las fuerzas del orden, como narra el documento, marca una dicotomía entre nosotros, un grupo con la calidad moral, entre comillas, para censurar, y un ellos que seríamos todos los ciudadanos que nos atrevemos a cuestionar, que nos atrevemos a discernir frente al poder, pero sobre todo frente a la violencia, frente a un crimen, como decía, tan atroz como ha sido el crimen de los niños de las Malvinas. ¿Qué lecciones piensa usted deja este caso sumado a los anteriores a los cuales ya se ha referido en cuanto a la relación entre instituciones públicas, privadas y la gestión cultural? Yo creo que las lecciones, considerando que ha habido otros momentos donde varias personas hemos denunciado casos de censura en los que directa o indirectamente han estado involucradas también las instituciones culturales y quienes estamos vinculados a la cultura, a la gestión, a la academia, al arte, tenemos la obligación de no callar. Es decir, ninguna censura es aceptable, ningún tipo de censura es aceptable. Hoy, de alguna manera, hay una postura clara desde las instituciones rechazando esta situación, rechazando este ataque al artista, esta intimidación al artista, este ataque a la Bienal, una institución tan importante de la ciudad y del país. Pero no siempre las instituciones han actuado en esa línea. Yo creo que este debe ser el aprendizaje, no callar
frente a este tipo de intimidaciones, no callar frente a este tipo de amenazas a los derechos, a todos los derechos, en este caso derechos culturales, y no callar frente a ningún tipo de censura. Bien, para finalizar, Gabriela, quisiera preguntarle qué tipo de políticas culturales deberían impulsarse para garantizar que la censura no se vaya a convertir en una práctica normalizada en nuestro país y qué rol deberían jugar los ciudadanos, los colectivos artísticos, los gestores culturales en la defensa de la libertad estética y de la libertad de expresión. Yo creería, Gustavo, que esto tiene que ver con otros temas que no son únicamente los derechos culturales, ¿no? Acabamos de pasar un tiempo frente al referéndum, a la consulta popular, donde se discutió mucho la posibilidad de retroceso en derechos. Escuchaba en su noticiero hace unos momentos los temas de recortes de las universidades públicas. Vivimos una sociedad donde se incrementa la violencia, el racismo y otras formas de violencia. Vemos la censura como una constante. Yo creo que el Ecuador tiene un marco normativo, un marco jurídico, tanto en la Constitución como en este caso en la Ley de Cultura, que nos da unos lineamientos claros frente a los derechos culturales. Y allí debería surgir la política pública. Normativa hay bastante normativa pro derechos, hay los instrumentos legales, pero es importante que las instituciones encarnen esos derechos y que los ciudadanos también eh, nos informemos más, reflexionemos más y podamos garantizar que se cumplan esos derechos que, como digo, en el marco normativo, en el marco constitucional son muy explícitos. Bien, queremos agradecerle mucho por su presencia. Gracias a usted, Gustavo. Un buen día. Han escuchado a la antropóloga Gabriela El Khoury, PhD en Sociedad y Cultura, docente universitaria. Son las 8 horas.